Acelerar la... ¿Qué haces? Te vas a caer. ¿Cómo te sacas la remera vos? Bienvenidos al casting para películas de Hollywood. Probaremos talento gestual en 3, 2, 1. Te enteras que algo pasó y te entristece y lloras y te amargas y estás en un momento de dolor porque tu perro se escapó de la casa y no lo encuentras. Tristeza, dolor. Hola, buenos días. Dígame usted. Antes de comenzar, solo recordarles una cosa. Cuando yo les pida la asistencia, recuerden escribirlo. Hay varios de que aún estando presentes en clase y que estando participando en clase, no lo escriben. O sea, esa es su asistencia, escribir esa palabrita. Y a algunos que no contestan lo salvan una que otra participación que han hecho, pero en general no siempre es así, ¿no? Hay otros que no tienen ninguna asistencia porque a pesar de que en más de alguna ocasión se han conectado, no han respondido en su momento. Y lo que yo trato de evaluar junto con la asistencia es la atención que ustedes ponen. Entonces, aunque estén conectados, puede que estén haciendo otra cosa. Y entonces comencemos. Entonces, de lo que estábamos hablando la semana pasada y nos quedamos un poco a medias, era de las razones trigonométricas. Y estábamos hablando de estas justamente. Pero mire, pésame los añados, así que mire, Bueno, entonces, para trabajar con los ángulos notables,
para trabajar con los ángulos notales de 30 y 60 grados, les decía que íbamos a depender de un triángulo equilátero. Entonces vamos a volver a hacer esa parte y como este triángulo es equilátero, ¿cuánto mide este ángulo? Lo mismo. Es lo mismo. 45. 30. ¿O cuánto? 60 grados. Ese era 60 grados. El otro es 30. 60. Mediría 60, ¿no? Y este medía 30. 30. Y el de abajo 45. Ajá. Y este ángulo pues valía 90, ¿no? Así, Además teníamos de que esta parte de acá valía 1/2. De AD valía 1/2. ¿Y cuánto valía esta parte de CD? ¿O cómo calculábamos la altura CD? ¿Cómo calculábamos la altura CD? Por seno. No. Quiero la distancia del punto C al punto D. Sumando los ¿Cómo es el triángulo ACD? Es equilátero. equiláteros. No, como rectángulo. el ABC es equilátero. El ACD es rectángulo. Rectángulo. Entonces, ¿algún teorema que cumplan los triángulos rectángulos? Pitágoras. El Pitágoras, ¿verdad? ¿Y qué dice Pitágoras? La suma de todos. Y la suma de los catetos al cuadrado La es suma igual de a todos elevado al cuadrado. Uno a la vez. A ver. ¿Cómo? Uno a la vez. Sí. 1 por C por D. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, la suma de los catetos al cuadrado, y en este caso, uno de sus catetos es 1/2. Sí. Elevado al cuadrado, más el otro cateto lo desconocemos, le llamamos CD elevado al cuadrado, La y esto va hipotenusa a es ser, no, 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado. Entonces hay que despejar la fórmula. Entonces aquí tendría que CD elevado al cuadrado va a ser igual a 1 menos 1/4. Sí. Puso 14, mister. Entonces ya esto, tengo que CD al cuadrado es igual a 3/4. Y de aquí se obtiene que CD es igual a La raíz de 3/4. raíz de 3 sobre 4. Bye. Y ahora con toda esa información, Mister, hola, esa raíz es de fórmula. ¿cómo de fórmula? Porque Esta. como arriba. Ajá. O sea, O sea, está ahí porque el CD al cuadrado lo Ajá, puso. como CD está al cuadrado, pero a mí no me importa CD al cuadrado, sino que me importa solo CD, saco raíz, de hecho aquí tengo un error.
aquí es 2. Saco raíz a ambos lados de la expresión, ¿no? Entonces, como 3 no tiene raíz cuadrada exacta, la dejo así como raíz de 3. Y la raíz cuadrada de 4, pues es 2. Ah, bueno, gracias, mister. Bueno, entonces, en base a esto, a toda la información que ya tenemos en el triángulo y esto, ¿a qué es igual el seno? Mister, y una pregunta. ¿No entendí usted cómo sacó un cuarto? El 1/4 Ajá. 1/4. de esta parte. ¿Cómo? Un medio del Elevó el cuadrado. cuadrado. Un medio del cuadrado. Y después se despejó. Recordad que cuando tenés una fracción, a sobre b, y esta fracción lo tenés elevado a una potencia, esto afecta a las dos, ¿no? Aquí tendrías a la n sobre b a la n. Pero ese un medio puede variar dependiendo la figura, ¿verdad? Dependiendo del O siempre va a triángulo, ser un medio. dependiendo O del siempre. triángulo rectángulo que tengas. En este caso tenés un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa vale 1 y uno de sus catetos vale 1 medio. Ajá, ajá. Por ser la mitad, ¿verdad? Ajá, por ser la Ah, ok. mitad de AB. Ajá, ok. Gracias, mister. Entonces, en base a toda esta información, quiero que me calculen el seno de 60 grados. $0.86. No me interesan en decimales, se los vuelvo a repetir. Aquí no estamos en física. No me van a interesar aproximaciones de alguna cosa. Lo que me va a importar son cosas exactas. Y la calculadora nunca le va a tirar cosas exactas en términos trigonométricos. Cuando dijiste, Alexandra. 0.86, pero eso no es. Ajá, entonces pongamos 0. Se O lo podemos... ¿Se recuerdan cuál es la definición del seno? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. No, Lo ponemos en fracción. acá tienen la forma de las 3 identidades trigonométricas. Acá tienen alfa y en este caso el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si ustedes tienen acá este triángulo y les estoy pidiendo el seno de 60, ¿cuál es el cateto opuesto? Sería en fracción entonces. ¿Cuál es el cateto opuesto? DC. DC. ¿Y cuánto mide DC? La respuesta sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 mide DC, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 1. Un medio. La hipotenusa. 1. 1. Y cuando ustedes operan esta fracción, esta es otra cosa que les voy a recalcar y que es sumamente importante. ¿Ven el igual a qué altura de las barras está? Sí, mister. Las barras horizontales. ¿Cómo? Y eso sí se los voy a tachar bastante también. Si ustedes tienen una fracción cualquiera, A sobre B, por favor, nunca vayan a hacer esto. Nunca vayan a poner una fracción de este tipo a la par de un igual. El igual siempre va a ir a la altura de la barra principal, la que denota la fracción principal. Porque en este caso, todo esto
sería el numerador y solo esto sería el denominador. ¿Qué pasa si ustedes vienen y ponen un igual acá? Estaría mal. Y sería constar que solo es ese número. No, No sería la estaría, fracción completa. estaría reperdidísimo. Que no sabría ni cuál es el numerador ni cuál es el denominador en esta fracción. Mister, y podríamos ponerlo, la fracción así, por ejemplo, una diagonal aquí así. Sí pueden, pero va a haber un momento en el que te va a tender a confundir. Ok. Va, entonces en Pues, este caso, también quería preguntarle por qué hay un 1 abajo de la fracción. porque si te acordás, la definición de seno es, como acá está el 60, ¿no? Entonces, la definición de seno es el cateto opuesto, en este caso es CD, pero CD vale esto, sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Ah, ya, Este 1. 1. gracias. Vale. Pero esto aquí es igual. Y como todo número dividido por 1 es el mismo número, esto le va a quedar... Raíz de esto 3 igual- sobre 2. Esto le va a quedar de esta forma. Entonces ahí tienen el seno de 60. Ahora bien, ¿cuánto vale el coseno de 60? Aquí se los estoy poniendo en términos de grados, ¿no? Pero en realidad este 60 lo pueden ver como también pi tercios. Entonces, o les pido el coseno de 60 o les pido el coseno de pi tercio. Solo que el pi tercio ya es en radianes. Ahorita en razones trigonométricas vamos a ver lo de los radianes. Vamos a trabajar más que todo en radianes en la parte de funciones trigonométricas, porque en funciones trigonométricas sí ya necesitamos números reales. Entonces, les voy a dar un minuto para que trabajen cuánto vale el coseno de 60. Un medio. Vale 1/2. Haciéndolo por. 1/2. Mister, pero podría poner las fórmulas del seno y el coseno, por favor. Creo que no está, pero si querés te la dicto yo. Puedes, por favor. CA sobre H. ¿Cómo? ¿Qué? CA sobre H es igual a CA sobre CB. Espérame, quiero ver si me deja. No, yo hablo de las de arriba, Bueno, las que tenían. ya Mister, quiero podría ver. poner las fórmulas de arriba de alfa y Se supone que eso lo copiaron de la clase anterior, ¿no? Pero se le olvidó copiar a mi compañero, mister. sí, mister. Quiero ver a Rodrigo. Es que, Diego, deja de manchar. Es que si los pongo a trabajar es porque ustedes van a Le estaba ver, poniendo. van a aprender de dónde salen eso. Yo ya más o menos sé de dónde salen. Y que me vengan y que me digan que lo haga yo, no tiene chiste. No le estamos diciendo que la ustedes, solo estamos Es por, pidiendo la es, fórmula y yo se la estoy dando a mi es por un compañero. examen, es por un mensaje en el chat.
Mister, con todo respeto, esta es clase de repaso, entonces estaría bien que usted diera el repaso y después nosotros hacemos ejercicio. Si usted viene y nos pone solo a hacer el ejercicio sin haber tenido el repaso, ¿qué vamos a hacer? Es que es justamente por eso que los estoy poniendo a ustedes a que trabajen en Por ello. eso, es como que yo lo puedo Porque hacer usted un de trabajo mío, nada, ¿qué va a hacer usted? porque Nada, porque usted no sabe. de nada me sirve venirles yo a darles las 1001 fórmulas que puedan estar en matemática si a las horas de las horas ustedes no las van a poder aplicar. Por eso a mí nada Por me sirve eso, estar diciendo y hablando, si no sé de lo que estoy hablando, si usted antes no me ayuda explicándomelo. por eso les he hecho el ejemplo del seno. El coseno es análogo. ¿Cuál es la definición del coseno? Coseno es igual a caseno adyacente sobre hipotenusa. El Sobre cateto, hipotenusa. el cateto adyacente sobre Hipotenusa. Hipotenusa. la Hipotenusa. hipotenusa. Vaya, Es igual. y en este caso, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 1/2 Un medio. sobre 1. 1/2 sobre 1. Y la hipotenusa que vale 1. Y 1/2 sobre 1, ¿cuánto es? 1/2. Un medio. 1/2. Entonces, lo que yo voy a hacer, sea en repaso, sea en clase, o sea en la clase que sea, o aún en sesión de ejercicio, es decirles más o menos qué es lo que ustedes van a ir haciendo. Matemática, sea aquí en El Salvador, en Estados Unidos, en la China o en África, nunca la van a aprender viniendo a ver a un profesor cómo hace las cosas. Entonces, Hay la clase. varias cosas que ustedes van a necesitar hacerlas manchando el cuaderno. Y sí, yo les voy a dar la orientación necesaria. Por ejemplo, las definiciones de cómo se define el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Y esas tres cosas se las anoté la semana pasada y ustedes las tuvieron que haber anotado en un cuaderno. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes ahora que yo les dije que calcularan el seno de 60? Entonces, ir a su cuaderno, darle la vuelta a una página y ver cómo se definía el coseno. Todos los datos de este triángulo yo ya se los di. Les di cuánto vale AD, les di cuánto valen dos ángulos, les di cuánto vale CD. Vamos, ustedes ya están en segundo año como para tenerles que dar todo. Pero para eso venimos a clase, para seguir aprendiendo. Yo puedo seguir a la Eso universidad y pues no hay problema que yo esté en la universidad, aún sigo aprendiendo. es que eso es, pero no es lo mismo aprender matemática que ir a aprender sociales o que ir a aprender lenguaje. O sea, en matemáticas, si ustedes no se ponen a estudiar de verdad, al maestro nunca le va a alcanzar el tiempo en matemáticas. Eso pasa en todos los niveles. Al maestro nunca le va a alcanzar el tiempo en matemáticas. Lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes, al menos en el área de matemática, es después de una clase, si no le preguntan al profesor o quedan perdidos en algo, es ir a leer un poquito. Y si después de ese poquito no entienden, van y le preguntan al profesor. Ahora bien, ¿cómo es que, quién me dijo la definición de coseno que no la anoté? Yo fui, Alexandra. sí, Aguilar. ¿Cómo es que Alexandra sí puede decirme cuál es la definición del coseno de un ángulo? Y de hecho me Porque dictó, todos somos distintos, y a de uno nos hecho me cuesta más que a dictó, otro, mister. y de hecho me dictó cómo se hacía, y a otros se les dificulta eso. O sea, yo les voy a ir diciendo, copien esto, copien lo otro, y eso les va a servir para resolver un ejercicio. Y sí, todos son diferentes en su forma de aprendizaje. Y eso depende bastante de la dedicación. Entonces, lo que ahorita yo estoy notando es que Alexandra es súper dedicada en un determinado caso y otros le dedican poco menos. Diego, por ejemplo, les estaba escribiendo la fórmula del coseno en la pizarra. Ahora bien, ¿cómo va la tangente? ¿Cuál sería la tangente de 60? Un medio.
¿Cómo se define la tangente de 60? Cateto opuesto por cateto sobre Sería cateto CO adyacente. sobre CA. Sería en este caso, acá está la fórmula, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y Entonces, esto es mister, igual. sería raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2. Acá sería el cateto opuesto, que es CD. Acá sería raíz de 3 sobre 2. Y el cateto adyacente sería 1/2. Entonces, a la hora de hacer esta operación, como tengo una división de fracciones, lo que yo hago es multiplicar extremos con extremos. Entonces, esto aquí me quedaría 2 raíz de 3 sobre medios con medios. Y 2 por 1 sería. 2. Y a la hora de simplificar, ¿qué me quedaría? Raíz de 3. Me quedaría solo raíz de 3. ¿Va? Y ahí está el cateto de 60. La tangente de 60, perdón. ¿Tienen preguntas? Mister, Hola. ¿Qué pasó, Rodrigo? porque no solo nos da las cosas y lo hacemos en la calculadora. No sé, digo yo, que es un poco más fácil hacerlo en la calculadora que estar Ah, copiando tantas fórmulas. Porque no es mi intención que ustedes vengan y solo sean unas máquinas de hacer lo que les digan. Simplemente por eso. Para que ustedes el día de mañana Y yo no le quería hagan simplemente lo que les digan. no le prestemos atención. Por ejemplo, yo cuando estoy en su clase siempre trato de tomar apunte. El problema es que este va muy rápido. Por eso algunas fórmulas no las logro copiar, entonces obviamente no las tengo. No es que nosotros estemos así desatentos, porque en realidad intentamos entender. Pero, por ejemplo, esa fórmula yo solamente le pedí que la pusiera una vez. Cristian, pero el se las ha subido también a YouTube. Ahí están los videos, porque así me pasaba a Sí, mí. pero A no las veces. copió. Bueno, Nada, le ya, costaba bueno, decir. Para ya, venir a ya, estar ya, buscando las ya. cosas en YouTube. O sea, simplemente hay personas que tienen otras cosas que hacer, siempre pueden andar buscando en YouTube, no todos tienen tu mismo tiempo. Entonces, el tiempo de la clase es para que aprendamos Para y eso veamos Julio de su Profe. manera, O sea, pero o sea, también tienen que entender que no todos aprendemos a la misma manera que vos, Cecia. O sea, Bueno, ya. Estoy tratando de ir lo más lento posible. Estoy tratando de ir lo más lento posible. Ni siquiera estoy yendo a un ritmo normal en la que se acostumbraron los chicos de séptimo, octavo y noveno el año pasado. Nosotros somos segundo año. Y con mayor razón tendrían que ir todavía un poco más veloces que ellos. segundo año es en cuarentena. Clases virtuales, no es lo mismo. Bueno, entonces tienen preguntas de cómo se calculó la tangente de 60. Yo no, mister, muchas gracias. No, mister. Va, ahora vamos con las 3 de 30 grados. Ahora bien, ¿cuál sería el seno de 30 grados? Una vez más, ¿cómo se define el seno? Se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, ¿cuánto vale el cateto opuesto a 30 grados? Raíz de 3 sobre 2.
No, el cateto opuesto de 30 Un grados. medio. Un medio. Hoy estamos ubicados en este ángulo de acá, en el ángulo de acá arriba, ¿sí? Entonces el cateto opuesto de este ángulo de acá arriba sería Un medio. un medio. Un medio. Medio. Sobre 1. Medio. Y la hipotenusa, esa nunca cambia, sería Uno. 1, ¿no? Sí. Entonces, este resultado del seno de 30 sería un medio. Un medio. Ahora el coseno de 30, ¿cómo se define? Hoy sí son los raíz de 3 sobre 2. Sobre hipotenusa. La respuesta al final es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Pero se define el cateto adyacente sobre la hipotenusa y esto es igual a el cateto Raíz de 3 adyacente, en sobre este 2 caso sobre vale 1. raíz de 3 sobre 2 y la hipotenusa que vale 1. Entonces esto al final les da como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Tienen preguntas? Mister, esto vendrá en el examen. Decidí quitárselo. Muchas gracias. ¿Tienen dudas de cómo se calcula el coseno de 30? No, mister. Ok, ahora, Solo una pregunta, mister. a ver. Cuando es, si es el contrario, digamos, dijo que en lo de coseno, que era el contrario del grado, siempre el mismo triángulo lo va a dar, vea. Espérame, ¿cómo así? No entendí bien tu Vaya, pregunta. digamos cuando hizo lo del seno, que era coseno sobre hipotenusa es igual, ese un medio es porque es lo contrario de lo que era 30. Es que lo que me dice este ángulo de aquí en medio, se lo voy a resaltar ahorita, lo que me dice este ángulo de acá, el 30, ese es mi ángulo de referencia. ¿Estamos? El ángulo con el que yo estoy trabajando. Y en este caso, en el triángulo, ¿dónde está el ángulo de 30? Está acá arriba. Entonces, como este ángulo de 30 es mi ángulo de referencia, entonces para este triángulo, el cateto opuesto va a ser un medio. Y el cateto adyacente va a ser raíz de 3 sobre 2. Muy contrario a lo que estábamos haciendo en el seno de 60. Acá mi ángulo de referencia, porque eso lo tienen que tener bien en cuenta, ¿cuál es su ángulo de referencia? Mi ángulo de referencia es 60. ¿Y dónde está ubicado el ángulo de 60? Ese está ubicado acá abajo, entonces este va a ser mi ángulo de referencia. Y en este ángulo de referencia, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente, que en este caso va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuál va a ser el ángulo adyacente? El que está a la par, que es un medio. Entonces, con eso sí tengan un poco de cuidado. Ok, mister. ¿Con cuál Gracias. es el ángulo de referencia con el que ustedes están trabajando? Eso sí, ustedes tienen una figura enfrente, ¿no? No siempre van a tener una figura en este tipo de cosas. Y la última va a ser la tangente de 30. Y la tangente de 30 se definía como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como yo estoy utilizando el ángulo de 30, ¿cuál es mi cateto opuesto? Un medio. Sería un medio. Un medio. ¿Y mi cateto adyacente? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, como aquí yo ya voy a tener
Una división de fracciones, una vez más, medios con medios, extremos con extremos. Entonces, en el denominador van los extremos, que sería 1 por 2, 2, y abajo iría la multiplicación de los medios, ¿no? 2 raíz de 3. Y si simplifican, esto les queda 1 sobre 1 raíz de 3. Mister, yo tengo una duda. ¿Por qué esta vez sí quedó el 1 arriba y en el anterior solamente quedó de un solo la raíz de 3? ¿A dónde? En el, ajá, y quedó ahí en el Aquí. que. Ajá, exacto. Porque aquí, si se fija, yo multiplico los extremos con extremos, me da 3 raíz de 2, eso va en el numerador, y aquí 2 por 1 me da 2 abajo, y si simplifico, acá me quedaría 2 con este 2. En realidad lo que yo hago al simplificar es disminuir esos números, ¿no? Lo que queda en realidad en esta parte es raíz de 3 sobre 1 a la hora de simplificar. Simplifico 2 arriba y 2 abajo, entonces acá como quito el 2 solo me quedaría un 1. Pero como el 1 en fracción en el denominador no se escribe porque raíz de 3 sobre 1 es 1, por eso me queda aquí solo raíz de 3. En este caso, la raíz de 3 me queda abajo. En este caso, Por lo que arriba se tiene que quedar 1. Ajá, a la hora de simplificar. Pero como no se admiten ¿cómo se llama? Radicales abajo, yo voy a tener que racionalizar. Entonces, esto 1 sobre de 3 lo voy a multiplicar convenientemente por un 1. ¿Y con qué número tendría que multiplicar para racionalizar esa expresión? Raíz. Con raíz de 3. Raíz de 3, ¿no? Entonces, ya a la hora de multiplicar esto, arriba me va a quedar 1 por raíz de 3, me va a quedar raíz de 3. Y abajo me quedaría raíz cuadrada de raíz de 3. Así, ¿no? Pero, como en este caso, el cuadrado va a cancelar a la raíz, simplemente me va a quedar 3. Y ahí está. Siempre que la raíz quede abajo, tenemos que hacer todo este proceso. Siempre que la raíz quede en el denominador, siempre racionaliza. Ok. Gracias. ¿Tienen preguntas con esta? Claro, aquí ya se utilizan más operaciones que en todas las demás. Y aquí están, en una tabla resumen, cuáles son los valores de los tres ángulos notables. Raíz de pi sexto es raíz de 3 sobre 3, que es lo que obtenemos aquí. Raíz de pi cuartos, que es... aquí tengo un error, este se lo voy a arreglar. Es que este es el de 45, que sí nos da 1. Entonces no hay problema, casi nos da 1. Y la raíz de 3, la tangente de pi tercios va a ser raíz de 3. Entonces tomen de captura a esta parte de acá y me escriben presente en el chat.